Bien, pues concentrándonos en la población senior, antes ya hemos visto que se destaca ese colectivo o la necesidad de educar financieramente a ese colectivo debido a su vulnerabilidad. Bien, pues centrándonos en esto, Jordi, pasando ya a tu turno, ¿cómo valoras cuáles son los factores de vulnerabilidad para esta población Mm. senior? Sí, bien, gracias, Bersa. Uno de las vulnerabilidades más grandes, la habéis comentado tanto Jordi como tú, que es la falta de liquidez, ¿no? El hecho de que gran parte del ahorro esté en la vivienda habitual, pues hace que haya esta falta de liquidez y esta es una vulnerabilidad muy grande que la doy por tratada porque la habéis comentado, la has comentado tú antes en la presentación y también Jordi cuando ha iniciado la sesión. Yo me quería centrar, por ejemplo, en la brecha digital, ¿no? Al final, pues la rápida digitalización de los servicios financieros puede excluir a las personas mayores que no estén más familiarizadas con las apps. Si hace unos años pues eran los cajeros automáticos, ¿no? Gran obstáculo, si os acordáis, hace 20, 30 años, pues la gente mayor se encontraba en esto, entonces iba a la oficina y la atendían. El problema de hoy en día es que están cerrando las oficinas y esto va acompañado de una digitalización más grande, ¿no? Con lo cual pues para la gente mayor pues lo pone más difícil. Aparte de que también pues se ha incrementado la complejidad de los productos financieros, cada vez son más sofisticados y si no pueden ir a la oficina a hablar de estos productos, pues a lo mejor pueden ser productos que les pueden interesar porque pues por su rentabilidad o porque estén pensados para ellos, pero si realmente, como habéis hablado antes de la hipoteca inversa, ¿no? Pues si no se explican bien y no nos podemos sentar delante de una persona y resolver dudas, es muy difícil pues, que encontremos solución a este problema. Aparte, pues también se junta con un tema también ha salido cuando comentabas del estudio del 2020, que es el deterioro cognitivo, ¿no? de las personas mayores, pues que afecta a su capacidad de gestionar las finanzas personales de manera más efectiva, ¿no? La toma de decisiones pues se complica, ¿no? Y si lo digo todo, porque además como hoy el Día de la Educación Financiera de hoy va ligado a las finanzas digitales, siempre digo que las finanzas digitales tienen una cosa buena, ¿no? Pues que tienes el banco en el bolsillo y que puedes acceder a él las 24 horas del día. Y luego también tiene una cosa positiva, que es que algunos productos que solo estaban accesibles para clientes de banca personal, banca privada, pues las fintech esto lo han conseguido democratizar. También tienen su parte negativa y más para las personas vulnerables y todavía más para las personas mayores, ¿no? Que es el riesgo de fraudes y estafas. Pues el mundo digital, pues aparte del phishing, el smishing, el ditching, pues yo cuando oigo hablar ¿no? de la inteligencia artificial y el otro día, ¿no? Me mandó un audio un compañero de trabajo que me decía, era un audio que no era él, sino que él había escrito y con su voz, la inteligencia artificial, pues hablaba por él, ¿no? Y decía, uy, pues esto realmente va a sofisticar mucho el riesgo de fraudes y estafas y sobre todo para la gente mayor, con lo cual aquí no solo hace falta educación financiera, sino también hace falta educación digital. Y también por parte de las entidades financieras, pues deberíamos conseguir, ¿no? De que estas apps, esta forma de acceder a, a las finanzas personales, pues sea accesible, sea sencilla, ¿no? Yo siempre digo que la llegada del Bizum ha cambiado muchas cosas, ¿no? Sobre todo también desde la pandemia que nos hizo como cosa tocar billetes, ¿no? Pues realmente aprendimos todos a intercambiar dinero de forma rápida y segura. Pues otras transacciones deberíamos conseguir que fueran igual de fáciles, sobre todo para la gente mayor, ¿no? También creo que nos falta un poco de asesoramiento personalizado, ¿no? Pues decía, cierran las oficinas, pero bueno, los gestores igual llaman por teléfono. Bien, el sector podría pensar en formar a sus trabajadores para saber cómo llegar a la gente mayor, ¿no? Yo esto lo veo en programas, nosotros hacemos muchos programas de voluntariado y muchas veces hacemos formación a los voluntarios de cómo dirigirse a públicos concretos, ¿no? Ya sean, pues, normalmente públicos vulnerables, ya sean, pues, personas migrantes, mujeres maltratadas, personas con discapacidad intelectual pues también no está de más pues, tener esta formación de cómo dirigirse a la gente mayor cuando hablemos de finanzas.
por último, quería tocar un tema más financiero, ¿no? Que es la menor capacidad o predisposición a asumir riesgos, ¿no? Al final, cuando una persona llega, por ejemplo, a los 65 años, pues a las mujeres les quedan más de 24 años, tienen una esperanza de vida a los 65 de más de 24 años, ¿no? Y todos los productos que pensamos para ellos desde el sector o que su manera de entender las finanzas es muy conservadora, ¿no? Cuando todavía tienen muchos años por delante, ¿no? Y igual hay algunos productos que asumen un poco más de riesgo, pero sobre todo pues obtienen mejor rentabilidad a la que renunciamos a ellos desde muy jóvenes, ¿no? Yo pues, trabajé muchos años en una entidad financiera y me acuerdo que cuando se hacían las carteras, decían, uy, no, a partir de los 50, 55 ya quitemos la renta variable porque es mucho riesgo. Y bueno, la persona de 55 años, quedan más de 35 por delante, ¿no? Pues podemos asumir el riesgo para obtener mayor rentabilidad, ¿no? Y para acercarnos más a nuestros objetivos financieros. Y bueno, pues a medida que nos acercamos a la edad de jubilación y ya jubilados, pues es como si directamente no eliminemos la renta variable porque tenemos que tenerlo todo a corto plazo por si nos hace falta. No, pues yo creo que todavía se pueden construir carteras o portfolios que permitan a la gente mayor también pues seguir invirtiendo y seguir obteniendo rentabilidad que le va a servir para momentos más adelante, que igual pues hay una dependencia y esa rentabilidad extra la vamos a echar de menos si hemos renunciado a ella ya desde una temprana juventud en la tercera edad, ¿no? Que también, para decirlo de alguna manera. Vale, muchas gracias, Jordi. Has tenido la suerte de ser el primero en el análisis de estos factores de vulnerabilidad. Bien, María José, ¿cómo ves tú qué puedes añadir a estos factores de vulnerabilidad de la población senior? Yo, en cuanto a los factores de vulnerabilidad, me gustaría ser un poco provocativa y decir que los factores de vulnerabilidad de las personas mayores no son diferentes al resto de las personas. Es decir, tenemos la tendencia en el mercado en general de decir que las personas mayores son vulnerables. Y dentro del colectivo de personas mayores existen personas vulnerables y existen personas que no lo son. Entonces, lo primero que quiero reivindicar es que las personas mayores no pueden ser tratadas todas por igual. Entonces, una vez dicho esto, sí que es verdad que como en todas las personas que consumimos cualquier tipo de producto, y más los financieros por su complejidad, sí que es cierto que existen unos factores que nos dificultan las tomas de decisiones. No puedo estar más de acuerdo con Jordi de que la brecha digital hoy por hoy es un factor que marca un antes y un después. Y esta brecha digital no sabemos muy bien cómo va a evolucionar y sí que es cierto que interactuarán mejor con estos colectivos las entidades o las instituciones que seamos capaces de acercarnos a estos colectivos en un idioma que entiendan, y no digo que no tenga que ser el digital, ¿no? Pero al final en un idioma que entiendan y que se sientan seguros. Otro de los factores que afectan quizás un poco más a las personas mayores son factores relacionados, voy a llamarle, con el aislamiento social o con la falta de apoyos en la toma de decisiones. Porque si las personas estamos solas, las decisiones cuestan más de tomar. Más que nada porque no puede que no tengas todo el contexto. Y cuando estás hablando de productos y servicios que no compras cada día, que los productos financieros, por suerte, no se compran cada día, pues son productos que se tienen que explicar muy bien. Y que es probable que antes esas explicaciones y ese conocimiento de los productos que estabas comprando, déjame que utilice la palabra entidad bancaria, porque en general se compraban allí, aunque los seguros evidentemente se podían comprar en otros sitios, pues había personas que nos informaban de las cosas buenas, de las cosas no tan buenas y de aquellas cuestiones que podías poner que tenías que tomar en consideración. Hoy por hoy es verdad que la atención personalizada está disminuyendo y eso es un hándicap, pero insisto, tampoco creo que sea exclusivo de las personas mayores, sino que es un hándicap para todas las personas que estamos comprando productos y servicios de los cuales no somos expertos. Quizás como sociedad deberíamos evolucionar a buscar soluciones que permitieran de manera transparente
tener el conocimiento de todos los productos y todos los servicios, al menos en general, más allá de las particularidades de cada una de las instituciones que luego tendrán evidentemente sus detalles. Y para eso, desde instituciones como Datividad, estamos trabajando de la mano de las asociaciones de personas mayores de poner en valor los productos que existen para la financiación de esa última etapa de la vida y cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes en función de las características de las personas, que es evidente que no existen cosas ni buenas ni buenas ni malas. Y me había apuntado insistir en el tema también del acompañamiento a esta compra de productos complejos. Y creo que es importante incidir en la necesidad de informar, de ser transparentes y de explicar los beneficios y cómo se adaptan los distintos productos a cada una de las etapas de la vida. Hay productos que pueden servir para personas de 65 a los 75 porque tienen una serie de necesidades y no serán útiles para personas de 80 o en función de los entornos familiares. Y por acabar de ser un poco el pepito grillo de la conversación, sí que también creo que es necesario decir que el entorno es importante, pero el entorno puede ser contaminante. De la misma manera que decimos una cosa, también decimos la otra. Es decir, el entorno te puede acompañar si es un entorno limpio, transparente, que vela por tus intereses, pero también puede haber un entorno que contamine la toma de decisiones y que esté pensando no en la necesidad de la persona mayor, sino en lo que le interesa a la persona que está haciendo este acompañamiento, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad, un poco para resumir, es exactamente la misma que puedan tener todos los colectivos, acentuada por situaciones de soledad y por una situación mayor de desconocimiento de según qué productos, qué servicios y de la toma compleja de decisiones, y hacer un punto y aparte para invertir en brecha digital e invertir en conocimiento financiero para que todos podamos tomar las decisiones más adecuadas y financiar esos 20 y pico años de vida, que 10 son de gasto puro y duro en cosas buenas y 10 son de gasto puro y duro en cosas no tan buenas, pero muy necesarias. Así que este es un poco el resumen de la situación. Bien, muchísimas gracias, María José, sobre todo por la indicación que has hecho al principio. No caigamos sin querer en el edadismo, es decir, la población senior es tan diversa como puede ser cualquier otra. Lo que, como tú has dicho, quizás haya factores o elementos que inciden más en ella por sus características, ¿vale? Por determinadas características, pero como siempre es tan diversa y puede haber tantas diferencias entre ellos como en la población joven. ¿Vale? Muchas gracias, María José. Bien, Ignasi, aunque ya has contestado parcialmente también a esta pregunta en tu primera intervención, si puedes añadir desde tu punto de vista algunos factores de vulnerabilidad. Gracias. Mira, más que añadir, me gustaría explicar más el que, con el permiso de María José, voy a redundar en algunas de las cosas que he dicho porque me parecen además súper importantes en la experiencia que vamos teniendo en Pension, ¿no? Como os decía antes, ¿no? He abierto el abanico a varios factores, pero decía, cuando he llegado a los mayores es un generalizado desconocimiento del problema que significa la dependencia en los últimos años de la vida, ¿vale? Entonces, primero de todo, quiero explicar qué significa esto, en dinero, qué significa, ¿no? La pensión media en España está en 1.259 euros. La pensión media de mayores de 85 años está en 932. La pensión media de viudedad está en 880. La pensión media de viudedad en personas mayores de 85 años está en 817. ¿Vale? El coste promedio de una plaza en una residencia está por encima de los 2.200 euros. El coste de tener a alguien en casa durante los días de la semana, sin contar el fin de semana, está por encima de los 1.800 euros. Por lo tanto, hay un gap de dinero que es clarísimo, que hace la diferencia entre vivir con dignidad y no vivir con dignidad. ¿Cómo se cubre este gap
hasta la fecha? Pues con voluntarismo, con el apoyo familiar, con cierta economía sumergida, haciendo un poco todos, poniendo un poco todos de su parte. Pero fijaros que si resumiéramos el gap, para hacerlo fácil, en esos 1.500, 2.000 euros, tal, y tienes 2 hijos, le estás a lo mejor pidiendo a cada uno de tus 2 hijos 1.000 euros para poder llegar a la residencia. Estoy hablando de precios de residencias promedio, y además son precios con tarifas crecientes y que no habrá más remedio que irlas aceptando para también generar un círculo virtuoso en el mundo de las residencias, donde las personas que se dedican a los cuidados, y había un programa ayer fabuloso en la televisión que hacía mención de esto, pues hay una rotación bestial, es un trabajo durísimo y no está bien pagado. Por lo tanto, de alguna manera está condenado ese tipo de tarifas a subir. Con lo cual, el gap va a aumentar. La presión hacia los hijos, acordaros lo que hablábamos del wellness de las empresas, eso es presión a la salud mental, entendida como el estrés adicional que produce no solo tu trabajo, sino pues a lo mejor tu situación en casa, pues intentando pues hacerte cargo pues, de tu madre, de tu padre, de tu abuelo o de tu tío o tía, que también son muchos los casos donde estamos atendiendo a sobrinos, ¿no? Entonces, y además el tema no es solo el gap, el gap va a tender, yo creo que a mantenerse, porque se agudizará por la parte de arriba, pero también es verdad que las pensiones están subiendo hasta un límite, pero después es que la demografía nos va a apretar bestialmente, ¿no? La demografía en estos momentos, tenemos 1,6 millones de dependientes en España, no es solo propio de la gente mayor, hay 400.000 personas dependientes menores de 65 años, pero la mayoría, y con mucha más certeza, todos vamos a tener un punto de dependencia cuando seamos mayores y por lo tanto hay que planificarlo, ¿no? Eso es 2023, estos datos. Van a crecer hasta 2030 pues un 14%. Pero, por ejemplo, en las edades por encima de 80 años va a crecer un 18%, y obviamente en las de superiores a 65 va a crecer un 18%. Gracias a Dios, en las menores de 65 años pues no va a crecer, o prácticamente no va a crecer, y las previsiones a 2050 es que se vayan a doblar, no un 18%, es que estos números vayan a doblarse desde el punto de vista de tendencia. La población va a crecer, pero va a crecer sobre todo por encima de los 65 años. La población en total pasará de unos 48 millones a 53, pero en cambio la población por encima de los 65 años va a crecer, como todos sabéis, y la dependencia se prevé que en esas edades, sobre todo por encima de los 85 años, duplique los niveles actuales, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos? Lo que vemos es cosas que ha dicho María José, que es las que te decía que queríamos ahondar, ¿no? En esas situaciones es importantísimo incorporar a la familia en las decisiones que vayan a tomar, ¿vale? Y tener una decisión muy, muy acompañada. Y un punto adicional que quiero decir en este aspecto es, y que lo vemos en la experiencia, es la importancia de que la gente de forma preventiva haga poderes, y que los haga bien. Haga poderes cuando aún está bien, y puede decir, oye, voy a hacer poderes para que mis hijos o mis personas de confianza puedan tomar decisiones por mí para cuando llegue ese momento. Entonces, como en toda la vida de las inversiones se basa en la diversificación en muchos casos, pues también los poderes muy probablemente hay que hacerlos diversificados. Has dicho una cosa, María José, que la reafirmo. Hay que contemplar en todos los casos el beneficio del mayor. Os sorprenderíais de ver situaciones donde su entorno no decide el bien del mayor. Y esto a mí me llega directo al corazón, ¿no? Es espectacular las situaciones que algunas veces hemos visto. Después, las empresas que nos dedicamos a esto, yo creo que todas, la industria en general, debemos tener un cierto carácter de impacto social. Hemos de entender que estamos tocando un target de mercado que es hipersensible y que debemos tocarlo entendiendo nosotros
lo que vamos a hacer cuando nos metamos en esto. Y por lo tanto, viendo una clara visión de largo plazo, ¿no? Esto es un negocio de este año, hago una campaña y el otro no. Esto está aquí para quedarse muchos años y hay que hacerlo bien, porque si no nos pasará lo de las hipotecas inversas de los años anteriores, que ha bajado y nunca vamos a llegar a la cultura financiera pues, que demuestran los datos en UK y en Estados Unidos, ¿no? Y después, yo creo que también valdría la pena pues, seguir reforzando los protocolos de comercialización que garanticen la transparencia. Creo que el ejemplo de las actas de transparencia en las hipotecas, en general, las que todo el mundo pues, un día u otro hace una hipoteca, esos actos previos con el notario a solas, para que de alguna vez son buenas medidas que creo que irían muy bien para reducir esta vulnerabilidad en esta situación. En este caso me he referido obviamente a la vecindad. Muchas gracias, Ignasi. Bien, y Eva, tú tienes la oportunidad de ser la última para ver qué puedes añadir o cómo puedes aunar estos elementos que inciden en la vulnerabilidad en algunos casos de las personas mayores. Gracias, Mercè. A mí me gustaría destacar dos aspectos que ya han salido, como no, y que son, por un lado, que son completamente contrapuestos, ¿no? Por un lado, pues podemos hablar de las máquinas, la brecha digital que ha empezado comentando Jordi. Es cierto que es importante que, bueno, al final no es lo mismo hablar de personas de 65 años que de personas de 80. En los últimos años, y bueno, depende a lo que nos queramos dirigir como personas senior, ¿no? También hay un ámbito de más de 50, ¿no? Que está llegando a verse, que me parece que está bien incluirlos en todo lo que tiene que ver con la famosa economía silver, porque esto significa que van a poder estar informando y formándose para este segundo ámbito. Hablaba de un primer ámbito de las máquinas, de la brecha digital, y de un segundo ámbito de las personas, porque creo que es muy importante no dejar solos a nuestros mayores. No tienen por qué ser todos vulnerables, efectivamente, María José, pero creo que podemos llegar a una época en la que, bueno, Ignasi sí que ha dado algunas claves como dejar escritos unos poderes o a las personas en las que confiemos, y yo creo que todos los que tenemos personas de determinadas edades cercas tenemos que sentirnos responsables, sacar y poner en valor lo que son las personas. Las personas, a diferencia de una máquina, tenemos sentimientos, tenemos empatía, tenemos cariño, y tenemos que demostrárselo a las personas mayores y romper por ese lado esa posible vulnerabilidad que puede tener cuando se le presenta una solución o cuando tiene un problema y necesita de una ayuda y cree que no es la persona suficiente para tomarla y necesita tomar esas decisiones. Yo creo que también lo ha indicado María José, acompañado, y estar cerca de las personas que cree que le pueden ayudar y que pueden estar cerca. Volviendo al tema de las máquinas y ya con datos, creo que es también relevante señalar que parte de la vulnerabilidad puede llegar por el lado de la información. En el estudio al que me refería antes del Observatorio Caser, donde veíamos o donde preguntábamos por posibles fuentes de información, principalmente lo que veíamos es que la mayoría de personas de la media de la población encuestada, 44% conseguía información en sitios web y medios financieros y un 27% a través de redes sociales. Y en el caso de los mayores de 65 años, hay una cifra similar a la hora de conseguir información en los sitios web, que es un 42 frente a un 44. Sin embargo, dista mucho las personas que consultan las redes sociales. Es un 10 frente a un 27%. Podemos entrar en el debate de si en las redes sociales se cuenta mejor una cosa, se cuenta la otra, si de verdad se cuentan temas que pueden dar una información en función de lo que cada uno necesita, pero lo cierto es que todas las compañías y muchas personas utilizamos todo lo que tiene que ver con medios digitales, la información y muchas veces formación, y si algunas de estas personas no están de alguna forma familiarizadas con ellas, se nos pueden quedar fuera o van a necesitar de la ayuda de, como decía, esa parte más personal, no esa parte más de cercanía, de querer ayudar o de querer estar al lado de las personas pues más mayores, no de esos 65 o 70 años, porque afortunadamente no tiene nada que ver una persona de 65 o 70 años en el año 2024 con una persona de esa edad en el año 80 y ya no digamos en 1950, los que llegaban,
pero sí que es cierto que seguramente pues cuando empezamos a cumplir esos 80, 85, 90 años, vamos a necesitar de alguien de nuestra confianza, alguien de nuestra cercanía, por eso de que nos sintamos más vulnerables. O simplemente porque no estemos en disposición de consultar las fuentes de información o de formación donde se está dando esos últimos conceptos y demás. Y creo que es relevante efectivamente pues tratar eso, ¿no? Por un lado, de intentar manejar toda la información posible a nivel digital a través de las máquinas, pero cómo no también contar con esa información a través de personas, que todos los que estemos cerca de algún familiar o amigo mayor tenemos que dárselo, por el lado personal, pero también por el lado profesional, porque creo que trabajando en una industria, y yo personalmente que trabajo en una aseguradora, y las aseguradoras son el principal sector de ayuda a las personas en momentos difíciles, ¿no? Para eso, pues tenemos los servicios de un seguro de vida, un seguro de hipoteca inversa, un seguro de renta vitalicia, que veremos más adelante. Tenemos la necesidad y tenemos la obligación, además, de estar ahí y de ayudar a las personas, independientemente de la etapa de vida que les ocupe, pero sobre todo en la última, ¿no? En la tercera edad, que dura muchos años, afortunadamente, pero que tenemos que estar ahí para ayudar.